Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Deportes Telesur. Ya nosotros listos para revisar nuestra actualidad deportiva y estos son nuestros titulares más destacados del día de hoy. En el Criterium du Dauphiné, el italiano Jonathan Milan impuso su potencia en la segunda etapa. Y oficialmente Boca Juniors ha aterrizado en Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes 2025. Y también en Estados Unidos obtuvo el campeonato de la Copa América de baloncesto sub-16 y Venezuela obtuvo un histórico tercer lugar. Así comenzamos Deportes Telesur. Gracias por estar con nosotros en esta media hora del acontecer deportivo aquí en Deportes Telesur. Iniciamos con información del Criterium du Dauphiné, donde el italiano Jonathan Milan impuso toda su potencia en la segunda etapa y le arrebató el liderato a Tadej Pogačar. Este lunes se vivió la segunda jornada del Criterium del Dauphiné, disputada sobre 204.6 kilómetros entre Premilat e Isoire. El ciclista Jonathan Milan superó en un cerrado sprint al británico Fred Wright y al danés Mathieu van der Poel con un crono de 4 horas, 54 minutos y 49 segundos. Pogačar, que había ganado la jornada inaugural en Montlucon, entró en meta en el grupo principal y cedió el liderato a Milan por escasos segundos de bonificación. La tercera etapa partirá este martes de la localidad de Brioude y terminará en Charentonay tras 207.2 kilómetros con hasta 5 cotas puntuables. Bien, también les contamos que el presidente de la Federación de Ciclismo de Ruanda, Samson Ndayishimiye, informó este lunes que se preparan para realizar el primer Mundial de Ciclismo en África. Con una prueba de 5.000 metros de desnivel, el país africano prepara un duro circuito para el Mundial de Ciclismo en ruta que se realizará en el continente por primera vez en 125 años de historia. Así lo informó el presidente de la Federación de Ciclismo de Ruanda, Samson Ndayishimiye, en un encuentro con periodistas en la embajada del país en Londres. La competencia se disputará entre el 21 y el 28 de septiembre en Kigali, capital de Ruanda, y contará con una prueba contrarreloj individual por primera vez dentro de un estadio. Asimismo, esperan la participación de grandes figuras del ciclismo actual, como el esloveno Tadej Pogačar. Y por otro lado, el tenista español Carlos Alcaraz se consagró bicampeón del torneo Roland Garros en el individual masculino. La cancha parisina Cours Philippe Chatrier fue el escenario de la gran final del Grand Slam francés, donde Carlos Alcaraz se enfrentó al número 1 del mundo, Jannik Sinner, en un duelo histórico que se convirtió en el más largo en la historia del torneo, con una duración de más de 5 horas. El partido comenzó de forma adversa para el español, ya que Sinner se adueñó de los dos primeros sets con parciales de 4-6 y 6-7. Sin embargo, en la tercera manga, Alcaraz reaccionó y remontó el encuentro, llevándose el set por 6-4. Ya en los dos últimos sets, el murciano mantuvo la intensidad y la confianza, mientras que Sinner luchó con determinación, pero no fue suficiente. Carlos Alcaraz selló la victoria con un doble 7-6, consagrándose campeón del torneo parisino por segunda vez consecutiva. Bien, y por otro lado, en la final femenina, la estadounidense Coco Gauff se consagró campeona tras vencer a la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka. El encuentro comenzó de forma adversa para Gauff, ya que en el primer set fue muy reñido y debió definirse en un tie-break que terminó llevándose Sabalenka con parcial de 7-6. En la segunda manga, Coco Gauff reaccionó con determinación y dominó claramente, adjudicándose este set por 6-2. Y ya en el parcial decisivo, la estadounidense mantuvo el control y desplegó su mejor tenis, cerrando la victoria con un 6-4. Y con este triunfo, Gauff se consagró campeona de Roland Garros y sumó el segundo título de Grand Slam en su carrera. Seguimos hablando de tenis y es que la brasileña Beatriz Haddad Maia debutó con victoria en el torneo de Queens.
El tenis femenino regresó a este prestigioso torneo de Queens tras 52 años de ausencia y lo hizo con una destacada actuación de la brasileña Beatriz Haddad Maia, quien debutó con una importante victoria. En su primer partido, Haddad Maia se enfrentó a la checa Petra Kvitova. Aunque la ex número 2 del mundo tomó la delantera al llevarse el primer set, la brasileña reaccionó con autoridad y dominó el resto del encuentro, imponiéndose con doble 6-4 en los siguientes sets. Con este triunfo, Beatriz Haddad Maia avanzó a la segunda ronda, donde se medirá ante la estadounidense Emma Navarro. Bien, así establecemos nuestra primera pausa aquí en Deportes Telesur. No se vayan, ya volvemos con más. La señora Presidenta de la República va a inaugurar la tercera clínica oftalmológica de la Operación Milagro en Honduras. Vivir. Estamos de vuelta con más de Deportes Telesur y en esta parte hablaremos de fútbol, y es que tenemos noticias porque oficialmente Boca Juniors aterrizó en Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes 2025. Eso fue este domingo. El plantel de Boca Juniors emprendió camino a la ciudad de Miami para dar inicio a los preparativos y entrenamientos previos al Mundial de Clubes, aterrizando este lunes con el objetivo de levantar el título. Aunque por ahora hay algunas figuras ausentes, el caso del defensa Lucas Blondel, que no se encontraba con el equipo, ya que debe cumplir algunos compromisos con la selección de Suiza y se reunirá con el Xeneize posteriormente. También Luis Advíncula, quien disputará las eliminatorias sudamericanas con la selección de Perú este martes. Mientras que el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, viajará más adelante mientras intenta concretar algunos refuerzos en la plantilla. Y seguimos hablando de esta competición, y es que la FIFA implementará cambios tecnológicos que prometen revolucionar la experiencia de los espectadores. En el próximo Mundial de Clubes, que se disputará en Estados Unidos desde el 14 de junio hasta el 13 de julio, la FIFA implementará una serie de avances en la organización y seguimiento de los partidos. Una de las grandes innovaciones será el uso de cámaras corporales en los árbitros, permitiendo ver el partido desde la perspectiva del juez y mejorar la experiencia de los espectadores. Asimismo, la FIFA detalló que el público podrá observar en tiempo real las revisiones arbitrales del VAR. También empleará una versión avanzada de la tecnología semiautomatizada con la ayuda de múltiples cámaras, un sensor en el interior del balón y la inteligencia artificial. El sistema rastreará la posición de los jugadores y del balón y envía alertas automatizadas en tiempo real a los árbitros en caso de fuera de juego.
Bien, y por otro lado, este martes continúa la emoción de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Las selecciones de Uruguay y Venezuela se enfrentarán en un duelo decisivo por la fecha número 16. El equipo uruguayo dirigido por Marcelo Bielsa, tras caer ante Paraguay 2-0 de visitante, descendió al quinto puesto de la tabla de posiciones con 21 puntos, producto de 5 victorias, 6 empates y 4 caídas. Por su parte, la Vinotinto actualmente está séptima en la clasificación, en zona de repechaje con 18 puntos y viene de derrotar a Bolivia 2-0 de local. Ahora afrontará un duelo clave en el Estadio Centenario de Montevideo, porque con una victoria igualará a su rival de turno en unidades y también al elenco colombiano si este cae contra Argentina. El último duelo entre ambos combinados fue en el Estadio Monumental de la ciudad de Maturín el pasado 10 de septiembre de 2024, donde sellaron una igualdad sin goles. Recordemos que el último compromiso en la capital uruguaya fue el 1 de febrero de 2022 y finalizó por goleadas 4-0 de la Celeste a la Vinotinto rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Continuamos con las eliminatorias sudamericanas y el encuentro entre Argentina y Colombia que se medirán este martes 10 de junio por la fecha 16 de las eliminatorias de cara al Mundial 2026. El partido se realizará en el estadio más monumental de Buenos Aires, donde el albiceleste buscará mantener su racha ganadora luego de quedarse con la victoria en 3 de sus últimos partidos disputados, mientras que el cuadro colombiano tratará de volver a conseguir los 3 puntos, luego de perder 3 partidos y 2 empates en sus últimos 5 encuentros. La selección argentina lidera la tabla de posiciones con 34 puntos y la selección de Colombia ocupa el sexto lugar con 21 unidades, ubicándose en la frontera de la clasificación directa y el repechaje. Bien, y otro de los cruces que tendrán lugar en esta fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas es el que protagonizarán Bolivia y la selección de Chile este martes en el Estadio Municipal del Alto a partir de las 16 horas. Posteriormente, Brasil y Paraguay se medirán a partir de las 20:45 en el Estadio Neoquímica Arena y para finalizar, Perú se medirá ante Ecuador en el Estadio Nacional a las 21:30 horas. Bien, en otras noticias también crecen las expectativas en la continuación de la fecha 16 del calendario de las eliminatorias sudamericanas. Este martes Uruguay recibe a Venezuela en un duelo crucial. ¿Podrá la Vinotinto repetir la gloria del centenariazo? Recordemos este histórico encuentro. Los aficionados al fútbol se preparan para un emocionante encuentro este martes, cuando la Vinotinto enfrente a Uruguay en un duelo crucial por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Un choque que trae a la memoria una hazaña épica que marcó un antes y un después en la historia del balompié venezolano. El legendario centenariazo fue un 31 de marzo de 2004, cuando la selección nacional, contra todo pronóstico, protagonizó una victoria inolvidable en la mítica Casa Charrúa, el Estadio Centenario. La Vinotinto dominó al bicampeón del mundo con un contundente 3-0. Nadie apostaba por ellos, la balanza se inclinaba abrumadoramente a favor de la Celeste, pero bajo la batuta del maestro Richard Páez, con goles de Gabriel Urdaneta, Héctor el Turbo González y el mago Juan Arango, desataron la euforia en todo el país. Aquel triunfo fue mucho más que 3 puntos, fue un quiebre psicológico, la demostración irrefutable de que Venezuela podía competir de igual a igual con las grandes potencias. El centenariazo les ganó el respeto y la admiración de todo el continente, una noche que jamás olvidarán. Bien, y por otro lado, el futbolista John Durán fue desconvocado de la selección Colombia para esta doble fecha. La selección colombiana de fútbol informó que el delantero John Durán no hará parte del partido de la selección Colombia frente a Argentina, programado para el próximo martes. La razón es una molestia física, una reaparición de dolor lumbar que le impide estar en óptimas condiciones para enfrentar al conjunto argentino. Además, tanto el jugador como el director técnico Néstor Lorenzo desmintieron rumores surgidos sobre una posible pelea entre ambos en los vestuarios, que afirmaban era la razón de su desconvocatoria. Cambiamos de continente y es que este domingo se jugó la final de la Liga de Naciones de Europa entre Portugal de Cristiano Ronaldo y la España de Lamine Yamal en el Estadio Allianz Arena de Múnich en Alemania.
Los ibéricos se adelantaron a los 21 minutos gracias a un tanto de Martín Zubimendi tras aprovechar un mal despeje portugués dentro del área pequeña. Los lusos igualaron al minuto 26 con un zurdazo dentro del área de Nuno Méndez. Y luego los españoles se fueron adelante al minuto 45 luego de una definición efectiva de Mikel Oyarzabal. Ya en el segundo tiempo, Cristiano Ronaldo igualó por Portugal al minuto 61 al aprovechar un balón suelto en la saga ibérica. Se tuvo que jugar la prórroga y en esos 30 minutos el marcador no se movió, por lo que tuvo que definirse en la tanda de los penales, donde Álvaro Morata fue el único en fallar su tiro. Diego Costa se lo tapó y Rubén Neves fue el encargado del último cobro y no falló. De esta manera, Portugal repitió un título que ya había conseguido en la temporada 2018-2019, ganándole en aquella final a Países Bajos, también en tanda de penales. Y antes de este encuentro final también se jugó el partido por el tercer lugar de la Liga de Naciones de Europa. En el Stuttgart, Alemania, la selección francesa se impuso 2-0 ante Alemania. Los goles del actual subcampeón mundial fueron obra del delantero Kylian Mbappé al minuto 45 y del centrocampista Michael Olise a los 84 minutos. Bien, así nos vamos a una breve pausa, pero antes los dejamos con un video de la fanaticada del equipo de Portugal. No se vayan, ya volvemos. Estamos de vuelta con más de Deportes Telesur y en esta parte tenemos acciones de la Copa América Sub-16 de baloncesto, donde la selección de Estados Unidos se consagró con el título tras derrotar a Canadá. En la tarde de este domingo, el Gimnasio Universitario de Ciudad Juárez albergó la final del torneo, donde se iba a determinar si Canadá acabaría con el dominio de su oponente, mientras Estados Unidos buscaba reafirmar su posición como defensor del título. Y tras dar inicio al partido, el equipo de las Barras y las Estrellas no le dejaron oportunidad alguna a su rival, destacando en defensa y ataque contra el quinteto canadiense, mientras las posibilidades de remontar eran cada vez más lejanas, terminando con un imponente marcador de 108-71. Y de esta forma Estados Unidos se alzó por novena vez consecutiva con el trofeo, y siendo el único campeón que ha levantado este premio en la historia del torneo. Y Venezuela hizo historia en el torneo al derrotar al conjunto de Puerto Rico en la disputa por el tercer lugar del campeonato, siendo un encuentro bastante ajustado, ya que ambas selecciones se mantenían en un alto nivel de competitividad y rendimiento, con Venezuela llevándose el primer y segundo cuarto, causando una leve ventaja en el marcador, a pesar de los intentos de Puerto Rico de conseguir una remontada durante las últimas instancias. Venezuela logró su mejor resultado al llevarse la victoria, con marcador de 84-76, y terminar por primera vez en el podio del torneo. Seguimos hablando de baloncesto, pero ahora de la NBA, y es que Thunder tomaron revancha contra Indiana Pacers en el segundo juego de las finales con un marcador de 123-107.
El Paycom Center fue nuevamente el escenario donde los Thunder recibirían a la franquicia de Indiana con el objetivo de redimirse tras lo sucedido en el primer juego, por lo cual el equipo de Oklahoma se encargó de dominar los primeros 2 cuartos, marcando distancia ante sus rivales y reforzando la defensa. Destacando al MVP Shai Gilgeous-Alexander, quien dejó una actuación de 34 puntos y 8 asistencias. Y a pesar de que los Pacers se acercaron en la segunda mitad, no pudieron hacer mucho en esta oportunidad, por lo cual la serie queda igualada 1-1. Bien, ahora pasamos al mundo de los motores con la MotoGP. El piloto español Marc Márquez se hizo fuerte en el Gran Premio de Aragón y sigue ampliando su ventaja en el campeonato de pilotos. Marc Márquez dominó el circuito de Motorland en Aragón, España, llevándose primero el triunfo en la carrera sprint del día sábado y posteriormente conquistó la carrera larga el día domingo, completando un fin de semana perfecto. Fue acompañado en el podio por su hermano Alex Márquez y el otro piloto de Ducati, Francesco Pecco Bagnaia, segundo y tercero respectivamente. De esta forma, Marc sigue liderando el Mundial de Pilotos con 233 puntos, 32 unidades más que Alex y 93 más que Pecco Bagnaia, quien cierra el podio. Bien, y por otro lado, en la categoría de Moto 2, el piloto brasileño Diogo Moreira finalizó en la segunda posición. El piloto del equipo Italrans Racing Team finalizó en la segunda colocación de la carrera, solo por detrás del ganador Denis Onku. A pesar de que Moreira salió primero en la parrilla tras quedarse con la pole position, no pudo defender la posición en la última vuelta de la carrera. Moreira, quien aún no completa su primera victoria en la categoría, es tercero en la tabla general del Mundial de Moto 2 con 90 puntos. Bien, así despedimos el programa del día de hoy aquí en Deportes Telesur. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos una vez más. Y recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. @Deportes_Telesur en Instagram, Telesur TV y Deportes Telesur en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.